pues uno está donde debe estar haciendo lo que debe hacer. Muy bien, le invito a que iniciemos leyendo la palabra de Dios. En la versión Reina Valera, por favor, acompáñeme al capítulo 67 del libro de los Salmos. Capítulo 67 del libro de los Salmos, Reina Valera, y dice así la palabra de Dios: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre Colombia, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Gracias, Señor, por tomar el control de todo lo que estamos enfrentando en este momento, Señor. Gracias, gracias. Solo te agradecemos por todo lo que estamos enfrentando, Señor. Oh Señor, es tu presencia lo único que nos llena. Necesitamos más de ti, Señor. Mi casa, Señor, mi familia, mi matrimonio, todos los que hacemos parte de la iglesia de Jesucristo, esta nación, Colombia, todos necesitamos de ti, Señor. Hoy vamos a ver por qué necesito meditar la palabra de Dios. Entonces necesito leer la Biblia, necesito memorizar la palabra de Dios, necesito orar la palabra de Dios y necesito meditar la palabra de Dios. Acompáñenme por favor en la versión Reina Valera al libro de Josué. Josué capítulo 1 versículo 8. Dice así la escritura en el nombre de Cristo Jesús. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pues bien, quiero decirte que el contexto de este versículo es que el pueblo de Dios va a entrar a tomar la tierra prometida. Están al otro lado del Jordán. Y cuando el pueblo de Dios va a recibir esa promesa de la tierra prometida, vemos que la orden de Dios a quien dirige ese pueblo, que es Josué, es solo una. ¿Cuál? Debes meditar mi palabra. Él no le dijo entrénese, vaya, busque caballos, busque armas, no le dio estrategias de guerra, le dijo medite mi palabra. Porque es que nuestras batallas, nuestras peleas no dependen de nosotros. Es Él el que pelea por nosotros. Pero si hay algo que tenemos que hacer, ¿qué es? Meditar la palabra de Dios. Y vamos a mirar 5 cositas que hay ahí. La primera va hasta la primera coma. ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué es lo primero que le dice el Señor a Josué? Ten presente siempre mi palabra. En todo lo que enfrentes, que ella sea tu guía. En ese momento era la ley, hoy es todo el consejo de la palabra. ¿Sí? Señor, ¿cómo debo actuar ante esto?
¿qué dice tu palabra? Señor, ¿qué debo hacer ante aquello? ¿Qué dice tu palabra? No es consultar hombres. La religiosidad nos enseñó a consultar al curita, al pastor, al líder, al amigo, al ungido, al profeta. Y bueno, está bien, pueda que puedan orientar. Pero si usted no quiere equivocarse, o aún equivocándose porque Dios lo permite, quiere que todo le ayude a bien, consulte la palabra de Dios. Aquí es el lugar más seguro para que Dios nos conteste. Y a punto de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Le dice el Señor: ten presente siempre mi palabra. 2, le dice: de día y de noche meditarás en ella. Entonces le dice: medite en todo momento mi palabra. No solo la tenga en cuenta, no solo la lea, no solo la ore, medítela en todo momento. Ahí dijo día y noche. Ok, ¿y cómo va a hacer usted para meditar día y noche? Si la tiene grabada. Porque mientras duerme, esos versículos están actuando dentro de ti. Porque una persona se levanta estresada porque mientras duerme, la preocupación con la que se acostó, lo último que usted está pensando: ¿será que me van a echar del trabajo? ¿Será que Colombia se va a incendiar? ¿Será que...? Eso empieza a moverse dentro de usted toda la noche. Por eso se levanta usted sin descansar, estresado y peor, como si no hubiera dormido. Y la tercera parte que le dice es: ¿para qué guardes? Hay que estar diciendo: memorícela. Memorícela, ¿sí? Téngala en cuenta, medítela en todo momento, pero para que la medite, ¿qué necesita? Guardarla, memorícela, ¿cierto? Y aquí aparece un versículo que nos fundamenta en la gracia del nuevo pacto, este versículo que está en la ley, Juan 14:23. Mira lo que dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo que el hombre más ama es en lo que se la pasa pensando. Eso que usted no puede borrar de su mente, aunque no lo crea, inconscientemente eso es lo que usted ama. Es que yo no puedo olvidar cuando me hizo eso. Oiga, qué tremendo que tú amas el daño que te hicieron. Pero es que no puedo dejar de pensar en eso, porque lo amas. Por eso el Señor deja en claro: el que me ama, guarda mi palabra, la memoriza, piensa, medita, la tiene en cuenta para que luego la ponga en práctica. El que me ama, vive mi palabra, porque la lee, la memoriza, la ora, la medita y termina viviéndole. Dese cuenta la fórmula. Volvamos a Josué. La fórmula dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahí donde le está diciendo: léala, téngala en cuenta, léala, ¿sí? De día y de noche medítela, guárdela, y después de guardarla, hágala vida conforme a todo lo que esté escrito. Entonces, después de que tú guardas la palabra solita se hace vida. Esto sí que le cuesta creerlo a un religioso, a los de la ley, a los que le meten disciplina y carne a esto. A los que dicen: uy, estoy luchando para obedecer. Nosotros nunca pudimos, ni podemos, ni podremos obedecer la palabra. Es Jesucristo en nosotros. Tú nunca vas a obedecer la palabra. Nunca. Tú dices: yo sí obedezco. No, es Cristo quien obedeció al Padre, murió por nuestros pecados, derramó su sangre y envió su espíritu para que nosotros
podamos obedecer la palabra, porque Él la obedeció. ¿Por qué tú no puedes salir de ahí? Porque lo quieres hacer tú. Y tú nunca vas a salir de ahí. ¿Por qué tú no puedes perdonar? Porque tú nunca vas a perdonar. Es Cristo quien perdona en ti. Él es el soberano, pero en nosotros hay una responsabilidad. Esa palabra la vamos a ver el domingo. ¿Hasta dónde es la soberanía de Dios y hasta dónde mi responsabilidad? ¿Cuándo? ¿Dónde está ese punto? De que no, yo le dejo todo a Dios. O los otros, esto me tocas hacerlo a mí. No, Dios es el que da el perdón, pero soy yo el que tengo que perdonar. Soberanía frente a la responsabilidad. ¿Estamos? ¿Y por qué Él nos manda a guardar la palabra? ¿Por qué le dice, guárdela para que se haga vida? Veámosla en Lucas 8:11, por favor. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Esta es la parábola del sembrador. ¿Y qué nos dice el Señor para que entendamos? La palabra de Dios, ¿qué es? No es un concepto. Esto no es para intelectualizarlo de primera. Esto es una semilla. Se lo voy a traducir. Semilla viene de simiente, semen. Este es el semen de Dios. Esta es la semilla de Dios. Y cuando yo la coloco en mi mente, me embarazo de Dios. Se siembra esa semilla. Por eso Él dice, primero léala, luego memorícela, medítela, ¿sí? Memorícela y empiece a ¿qué? Cuando la meditas, esa semilla se empieza a regar, se empieza a abonar y a su tiempo dará fruto. Esa es la fórmula. Y nos cuesta, le cuesta al hombre creer. Y se inventaron una cantidad de doctrinas de hombres, ¿sí? Y por último dice allí en Josué 1:8, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces la memorizo, ahí la guardo, esa semilla solita va a dar fruto. Y por último dice, ¿sí? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa palabra en mi mente, esa palabra en tu mente te hará prosperar y el bien te acompañará. Evangelio de Marcos 4:20, parábola del sembrador. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la memorizan, la meditan, ¿sí? Al recibirla y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Qué significa prosperar y que todo me salga bien? No es de que todo salga como yo quiero, sino que yo dé fruto. Te la voy a aterrizar. Que te dan una cachetada y tú respondes con amor. Eso es prosperar y que todo me salga bien. Que te pidan la camisa y tú des también la chaqueta. Que te digan, lleva la carga a una villa y tú dices, la llevo 2. Que al mal lo venzas con el bien. Pero cuando nosotros pensamos humanamente, ay, yo memorizo palabra, yo guardo palabra para prosperar y me vaya bien. Usted de una vez se ve en un palacio con una camioneta lujosa, con finca, con dinero, con todo. Pues sí, eso llega bien. Pero de eso no habla la palabra. Para eso hay que trabajar, tener mayordomía y Dios nos da o permite que llegue a nosotros lo que nuestro carácter está preparado para manejar. Hay personas que destruyeron sus vidas. ¿Por qué? Porque su avaricia los llevó a un lugar donde su carácter no los pudo sostener. ¿De qué te sirve tener millones si no tienes sabiduría para manejarlos? Era mejor, como dice mi versículo de oración constante, Padre, no me des
pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Aleluya. ¿Está claro? Entonces, allí a Josué, volvamos, para entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo, no te preocupes, venga, entremos en contexto. La tierra prometida eran gigantes. ¿Se acuerda cuando Moisés los mandó a los espías? ¿Qué encontraron? Gigantes. Ese pueblo estaba asustado. Ese pueblo no era guerrero, no era enseñado a la batalla. Los que desobedecieron, 2 millones cayeron en el desierto. Esta era la nueva generación, muchachitos de 20, máximo 30 años. Y Josué, hablemoslo humanamente, tembloroso. ¿Y qué le dijo? Usted solo medite en mi palabra, permanezca en mi palabra. Y si usted lee el libro de Josué, derrotaron todos los pueblos. Solo uno solo. El Señor permitió que los derrotara a ellos, porque alguien desobedeció y tomó del anatema. Cogió unos lingotes de oro, una moneda y un manto de valor. Y por eso Dios trató con ellos, diciéndoles, lo valioso no es lo material, sino el descanso y el reposo que yo les doy en esa tierra prometida. Ok, al día de hoy, ¿qué es la tierra prometida? La salvación. ¿Y la salvación qué es? El Espíritu Santo. ¿Tú quieres saber que eres salvo? El Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo te enseña, te redarguye, te corrige y te instruye. Porque el Espíritu Santo son las arras, el anticipo de la vida eterna. El Espíritu Santo es el que me dice cómo pensar, cómo sentir, cómo decidir, cómo hablar, cómo oír, cómo ver, cómo tomo decisiones para que mi salvación no se ponga en juego, sino que Él me guarda hasta el último día y me entrega al Padre para que yo le adore eternamente. Alguien que es salvo es alguien que ha nacido de nuevo y está totalmente rendido al Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos, iglesia? Ok. Pero ¿qué significa meditar? Porque hablamos de meditar y meditar, y pues me fui a los originales, al original hebreo, porque aquí estamos en el antiguo pacto. Y la palabra meditar viene del hebreo zúmbalo, y tiene las siguientes traducciones. ¿Qué es meditar? Pensar seriamente. O sea, póngase serio con esto, mi hermano. Esto no es porque tiene problemas, esto no es porque voy a meditar para que Colombia ahorita, lo que tenga que pasar con Colombia va a pasar. Entonces lo primero es pensar seriamente. ¿Qué más traduce meditar? Considerar, reflexionar. Mira, cuando tú y yo permanecemos con un versículo mucho tiempo, Él me hace considerar las cosas sin que nadie me dé consejo. Ahí está el Espíritu Santo. Oye, ¿y esto por qué? ¿Y por qué estás actuando así? ¿Por qué le hablas así a tu esposo, a tu esposa? ¿Por qué tratas así a tus hijos? ¿Por qué llegas tarde al trabajo? ¿Por qué estás haciendo las cosas tan mal hechas? ¿Porque nadie te ve? ¿Por qué no eres honesto? ¿Por qué no eres honesta? ¿Por qué allí cuando nadie te ve hablas groseramente, dices mentiras? Eso viene como fruto de permanecer con la palabra, porque ella me redarguye, me corrige, me instruye, pero la palabra tiene que estar dentro de mí. Por eso una persona que no tiene guardada la palabra vive de tropiezo en tropiezo. La carne le da vueltas y vueltas. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Porque usted no toma en serio la palabra y piensa que con congregarse o realizar las cosas por ritual, ay, me bauticé, ya ahora sí voy a cambiar. Pues a una piscina se mete cualquiera. Ay, ya tomé la Santa Cena, pues comer cualquiera.
Pero tomar en serio la palabra es el que verdaderamente ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo le da celo, le da temor, le da temblor. Amén, iglesia. ¿Qué más significa? Reflexionar. Mira, cuando uno se sumerge, se bautiza meditando la palabra, lo lleva a reflexionar a uno cosas que ningún hombre podría hacerle ver. Ningún hombre. Y eso es lo lindo. Es cuando usted va cambiando solito. Dice, hola, sí, tan bobito yo. Él no tiene que cogerse a palo ni gritarte, no. Pero cuando yo me hago el necio, sí, como lo vamos a ver ahorita, pues es cuando Dios permite que venga errores, consecuencia de los errores y dolor y sufrimiento. Y vendrá un cambio, pero con dolor y sufrimiento, siendo que se puede con amor. Esté atento a mi palabra, medítela, memorícela. Ella dará fruto en su momento y usted todo lo hará con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Ese es el proceso. Por eso necesito meditar la palabra. Pero también tiene dos significados más. Dos significados más. ¿Qué significa meditar? Hablar con Dios. Pero cuidado, hablar con Dios no es lo mismo que hablar como hablo con un hombre. El diálogo real con Dios no es conceptual, no es neurolingüístico. Ahí es donde entran voces que engañan a mucha gente y terminan como terminan. El lenguaje, el diálogo con Dios es de espíritu a espíritu. Cuando tú estás meditando la palabra, tu espíritu está hablando con Dios y tu mente no lo sabe. Por eso mucha gente deja de meditar palabra. ¿Por qué? Porque no se experimenta en un principio nada, pero adentro su ser interior se choca. Y usted dice, pero ¿por qué? Entonces tiene dos connotaciones. Meditar traduce hablar con Dios, pero también debatir contigo mismo. El que medita la palabra empieza a debatir, a contender con su hombre viejo. El hombre viejo le dice, pero ¿para qué? ¿Para qué piensa toda hora en un versículo? ¿Qué hace ahí como una lora repitiendo un versículo? A ver, ¿usted ha cambiado? No. ¿Su marido ha cambiado? No. ¿Se murió ahí el que usted quería que se sanara? Sí. Y entonces, hola, sí, ¿yo qué hago meditando? Ahí está la guerra espiritual. Usted sin darse cuenta está hablando con Dios, pero conscientemente está debatiendo, contendiendo consigo mismo, con el hombre viejo. Si usted no está parado, firme, fortalecido, establecido, arraigado en la fe que viene como consecuencia de oír la palabra, esa es la gente ambivalente, bipolar. La bipolaridad va más allá de estar un día contento y otro día bravo. Eso no es bipolaridad. Bipolaridad es no querer perseverar guardando su palabra. Por la guerra espiritual que se da dentro. Porque la palabra misma entra como una catapulta. ¡Fua! Y empieza a sacar toda esa basura y mentira que tenemos adentro. Por eso el Señor dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ellos la habían guardado, los estaba limpiando, los estaba preparando para que el Espíritu Santo viniese y continuara la obra, ¿verdad? Entonces está claro, meditar es pensar seriamente, tomar en serio la palabra, considerar, reflexionar, pero lo más poderoso de meditar es hablar con Dios sin que mi mente se entere y contender, debatir con mi hombre viejo, porque la mente no quiere ser renovada. La mente quiere seguir odiando. La mente quiere seguir peleando. La mente quiere seguir perezosa ahí.
La mente no quiere que nadie le diga nada, que nadie lo moleste. Déjame aquí en mi zona de confort. Pero cuando tú grabas palabra, cuando tú grabas un Salmo 51, cuando tú grabas Romanos 8, tu ser interior se estremece. Y dice el Señor, mi palabra no volverá vacía, sino que cumplirá, sino que hará lo que yo quiero. Cumplirá mi orden, pero no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Cuando tú siembras una semilla de papaya, ¿cuánto tiempo? No es al otro día. Cuando tú siembras la semilla de la palabra de Dios, los discípulos duraron 3 años meditando palabra con el maestro, porque él era la palabra viva, él es la palabra viva. Y a los 3 años lo vendieron, lo negaron y lo dejaron solo. Vino el Espíritu Santo y siguieron contendiendo entre ellos. La lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo es hasta el fin. ¿Estamos? Ok. Para que veamos la importancia de por qué debo leer la Biblia, memorizar capítulos de la Biblia, orar solo la palabra de Dios y meditarla, ¿sí? Meditar es coger un versículo y repetirlo todo el día como lorita, como grabadora. ¿Cuál es el que estamos meditando hoy? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere por quien te ha confiado. Yo lo voy a hablar con mucho respeto. Usted que todo el día se la pasó diciendo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Mire, ese Señor, ayúdame, no sale aquí de los pelos de la cabeza. Usted todavía ni cree ni confía. ¿Usted qué debió hacer todo el día? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz. Llega a la casa y está todo patas arriba. Está peor. Y usted, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué diferencia hay? La gente desperdició toda su vida diciéndole a Dios, cambie esto. Siendo que Dios, cuando estamos en su palabra, nos da el poder para que nosotros lo cambiemos. Dios ya no va a cambiar nada. Eres tú con el poder de Dios que cambias todo. Cuando yo cambio, cambia el mundo. Hay gente que quiere cambiar el mundo. Primero cambie usted. Ay, es que yo quiero cambiar a mi marido. Primero cambie usted. Señor, cambia a mis hijos. No, Señor, yo quiero cambiar. Entonces, lea mi palabra, tómela en serio, memorícela, órela y medítela. ¿Cuándo? Hasta que yo la llame. Que el día que uno muera del cajón salgan versículos por todo lado. La muerte no existe. Acompáñenme, sí, al libro de los Hebreos, capítulo 3, en la versión TLA, versículo 7. Mire lo que dice en la versión TLA. Por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. 2 puntos. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Cuidado. Ellos vienen de esclavitud, que al día de hoy es vida de pecado. Pero para llegar a la tierra prometida tuvieron que atravesar ¿qué? Un desierto. Les faltó agua, les faltó comida, tuvieron problemas, animales, serpientes, de todo, de todo, de todo. ¿Y cuál fue el pecado de ellos? No creerle a Dios, que iban camino a la tierra prometida, y no confiar en Dios. Todo lo que tú y yo vivamos en esta vida es el desierto que cruzamos hasta el final de nuestras vidas por nuestra tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? La salvación. Que mi marido me dejó. Sigue creyendo y confiando. ¿Pero cómo voy a creer? Ok, allá tú. Que me echaron del trabajo, que me dio cáncer, que esto, que lo otro, que... ¿Dónde está tu fe? Pero la fe no es para que todo salga como yo quiero. La fe es para que yo no deje de creer y confiar en Dios, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto,
aunque las ovejas y las vacas no estén en la manada, con todo yo te alabaré. Ese es el proceso con Dios. Por eso el Señor dijo, no es de todos la fe. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Sigamos. Y entonces, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Por eso Dios le dijo, aunque los traté bien durante 40 años, sus antepasados me pusieron a prueba en el desierto. Entonces me enojé y les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. ¿Cuál era el único mandato de ahí? Crean y confíen que los llevo a la tierra prometida. ¿Para qué se construyeron un becerro de oro? ¿Para qué murmuraron y armaron toda la película que armaron porque no hay agua? ¿Para qué armaron el show que armaron porque no había comida? ¿Para qué haces tanto show en tu diario vivir? ¿Por qué culpas a todo el mundo de todo? ¿Por qué le echan la culpa al diablo? Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y ahí nacieron esas doctrinas de hombres que andan como bobitos practicando por todo lado y son títeres de Lucifer porque no quieren tomar en serio la palabra. ¿Qué está diciendo hoy el Señor? Yo no te estoy pidiendo nada estrafalario. Lee mi palabra, memorízala, ora mi palabra, no tus problemas. Medítala y a mi tiempo mi espíritu te empieza a guiar y tú lo vas a experimentar. ¿Sí? 11. Por eso, ya enojado, decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida donde los habría hecho descansar. Cuando habla del descanso es el reposo de la salvación. Por eso el rey David en el Salmo 51 dijo, vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú no tienes que agarrarte con nadie. Y es literal, punto y coma. Tú no tienes que pelear por nada. Ay, ¿cómo así? Como lo quieras creer. Como lo quieras creer. O no tenemos un papá que nos defiende, que nos provee, que nos da todo. Ok, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Enfermándonos, poniendo en riesgo la salvación, porque ciertamente el alma que pecare morirá. Y si no hay perdón, si tú no perdonas, es porque rechazaste el perdón de Dios. El Señor dice, yo te perdono para que tú perdones. Yo te perdono para que tú perdones. Y si tú no perdonas, pues dijiste, Dios dice, aquí te estoy perdonando. Y cuando usted no perdona, dice, pero a mí me importa nada su perdón, Dios. Yo quiero es vengarme. Yo quiero es ver a esa persona destruida. Hazme justicia, Dios. Destrúyelo. Pues te destruiste a ti mismo. Terminas enfermo y la vida eterna la pierdes por no leer la Biblia, por creerle a hombres, por no venir a su palabra y decirle, dame las fuerzas para obedecerla. Y viene el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa de que allí en Israel nos dejó la enseñanza de 2 millones de personas que entraron, por eso cuando van a entrar a la tierra prometida, a Josué, ¿qué le dijo? Uy, hermano, no la vaya a embarrar. Lo único que le pido es, tome en serio mi palabra, memorícela, órela y medítela. De sus enemigos me encargo yo. Proverbio dice, cuando la conducta de un hombre es agradable a Dios, hasta a sus enemigos los hace estar en paz con él. Usted no tiene que ir a pelear con nadie. Usted esfuércese por obedecer esta palabra.
Y para obedecerla tiene que conocerla, léala. Tiene que memorizarla para que se haga vida en su momento. Órela para que la riegue, la abone y medítela mientras espera el tiempo de dar fruto. No es por los dones. En aquel día me dirán: Señor, en tu nombre expulsamos demonios, sanamos enfermos, hicimos prodigios, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No es por los dones, es por el fruto. Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay quien te pueda juzgar. Aunque te den palo y te den duro y te insulten y te maltraten, pero el gozo de la salvación, esa es mi fortaleza. Y quiero que vayamos aquí a Isaías 26:3. ¿Cómo dice? Es el versículo de hoy, por eso lo envié. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Guarda en completa paz aquel que persevera meditando. Ahí no dice: le arreglo sus problemas, le pago sus deudas. Ahí no dice: le pisoteo en la cara a los enemigos. No, ahí dice: le doy lo que usted necesita, paz. Porque Dios también ama a sus enemigos. El que no los ama es usted. Dios sí los ama. Y si Dios está en ti, Él dijo: ama a tu enemigo, bendícelo, ora por él y hazle el bien. Y si usted no puede hacer eso con su enemigo, está en un problema grave con Dios. Deje de hablar tanto de Dios y ríndase a Dios. Dejemos de hablar tanto de Dios. Dejemos de nombrarlo tanto. Leamos su palabra, memoricémosla, orémosla y meditémosla. Amén. Qué lindo dice: Él va a guardar en paz a aquel que persevera meditando. ¿Y cuál es la consecuencia de meditar? Que usted aprende a confiar en Él. Mira, permanecer meditando la palabra de Dios constantemente, aunque la realidad esté a favor o la realidad esté en contra, es un verdadero acto de confianza en el Señor. Para mí es más peligroso cuando todo está bien que cuando todo está mal. Porque cuando las cosas están mal, todo el mundo está ahí: Diosito, Diosito, pero no lo hacen a la manera de Dios. Él tiene misericordia, pero nunca crecen. Nunca reciben los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Nunca. Ellos solo quieren que se les solucione el problema. Arréglame esto. Ay, quiero dar testimonio que ya pagué los 10 millones. Pero si no aprendió a manejar dinero, si no hay mayordomía, la próxima se va a endeudar en 50. Y de ahí no te va a sacar el Señor para que aprenda la lección. Le aprendí a un ministro de Dios: ¿para qué me pides que te sanes si sigues comiendo para enfermarte? No me digas que te sanes si sigues comiendo para enfermarte. Uno se alimenta por la boca y por la mente. Pensar es comer. Y lo que yo pienso me sana y me libera, o me intoxica y me mata. Y lo que yo coma con la boca me sana o me libera, o me intoxica y me mata. Cuerpo sano en mente sana. Renueva tu manera de pensar, y sin volverte vegetariano ni vegano, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, pero el Espíritu Santo te dice: de todo lo que hay en la carnicería, compre, pero no todo te va a hacer bien. De todo lo que hay en el supermercado y en la tienda, hágale, compre lo que quiera, usted es libre. Pero si el Espíritu Santo está en ti, te dice: eso no, eso sí. Y entonces allá las papilas gustativas dicen: no,
eso sabe feo. El Espíritu Santo, pero eso es lo que te alimenta. Almuerza hoy repollo, acelgas, ¿sí? Espinacas, pero no las sancoche porque la esencia se va en el agua, como a las solo pasaditas. Y entonces la mente que no ha sido renovada dice, ay, no. Y come uno lo que no debe comer. Tengo que tocar este tema. Tengo que tocarlo. Porque la humanidad hablamos de Dios y estamos, ahí me incluyo, pero es un proceso. ¿Es un qué? Es un proceso. Tiene que ser poco a poco. Esto no es con disciplina, ni con dietas, ni con no. Es de la mano de Dios. Tú dispones tu corazón y Él te lleva paso a paso. Y quiero terminar en esta noche. Juan 14, 15 al 17. ¿Por qué necesito meditar la palabra de Dios? Léalo conmigo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Cómo tú sabes que el Espíritu Santo está dentro de ti? Porque a ti te encanta leer la Biblia, te encanta y te apasiona memorizarla, te deleitas orándola y es un alimento constante. ¿Cuál? Meditarla. ¿Será que de pronto tú esta noche, sin darte cuenta, estás rechazando el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no es un show mediático de domingo, donde la gente grita y patalea y se bota al piso y que le da risa y otros gritan y otros lloran. No, el Espíritu Santo es el que nos lleva a obedecer la palabra, no más. A los dones. Los dones, amén. Pero si Él dijo que no es por los dones, es por el fruto. Entonces el Espíritu Santo es el que me lleva ¿a qué? A contestar todo en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice el Señor, yo prometí que ustedes un día me obedecerían para vivir eternamente. Y lo juro, prometo. Fue lo único que Él prometió y es la salvación y es aquí. Si tú no naces de nuevo aquí, si tú no recibes la vida del Espíritu aquí, te condenas. Si estando en vida no das fruto, te condenas. ¿Se acuerdan esa parábola que el Señor tenía hambre y pasó por un árbol de higos y llegó y vio y estaba con mucha hambre y no dio fruto y la iba a cortar y vino y le dijo, Señor, no la cortes, dale un año más. Yo voy a hacerle surcos, yo voy a decirle que lea la Biblia, yo voy a decirle que la memorice, yo voy a decirle, a insistirle que ore la palabra, que medite la palabra. Y le dice el Señor, bueno, muy bien, pero si a un año no da fruto, lo corto y lo echo al fuego, porque está ocupando el espacio que otro debe ocupar. Wow, esa parte es dura, pero es que esto es sencillo. Esto es sencillo. Tomar en serio su palabra. Por eso cuando el Señor me regaló esta canción, sí, en muchos lugares predican, créale a sus promesas, oremos por sus promesas, creamos por sus promesas, profeticemos por las promesas, y le llaman promesas a las cosas materiales.
Es que Dios me prometió una casa. ¿Dónde dice que Dios prometió casas, carros, becas? Que Dios prometió nada. Para eso hay que trabajar y manejar bien la plata. Lo único que prometió, ya lo cumplió. ¿Por qué no terminamos esta noche cantándole esa promesa que ya cumplió? Tu promesa se ha cumplido. Tu promesa vive en mí. Tu promesa se ha cumplido. Tu promesa vive en mí. ¿Cuál es esa promesa? Es tu Espíritu Santo que me enseña. Es tu Espíritu Santo que me guía. Es tu Espíritu Santo que me llena con tu amor. Es tu Espíritu Santo que me enseña. Es tu Espíritu Santo que me guía. Es tu Espíritu Santo que me llena con tu amor. Cántala conmigo. Vamos, créelo. Tu promesa se ha cumplido. Tu promesa vive en mí. Tu promesa se ha cumplido. Promesa vive en mí. Es tu Espíritu Santo que me enseña. Es tu Espíritu Santo que me guía. Es tu Espíritu Santo que me llena con tu amor. Es tu Espíritu Santo que me enseña. Es tu Espíritu Santo que me guía. Es tu Espíritu Santo que me llena con tu amor. Tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Levanto mis manos, Padre, y te doy gracias por inclinar nuestras vidas a tomar en serio tu palabra, a leerla, a memorizarla, a orar solo tu palabra, a meditar tu palabra, Señor. Gracias. Gracias porque creemos y confiamos que al llevar a cabo nuestra responsabilidad, porque la soberanía es tuya, al ser responsables con leer, memorizar, orar y meditar tu palabra, por gracia daremos fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca para siempre. Amén. Les bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y terminamos diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Feliz término de semana en Cristo Jesús.
Amén. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.